imagino que esa actitud activista dentro de la administración pública pues va haciendo trabajos, a veces que seguramente sean ocultos y otros que son, bueno, pues públicos, notorios y además referentes. Y me gustaría preguntarte directamente por uno de esos proyectos recientes que tenemos como referencia, que es Frena la Curva, ¿vale? En relación a Frena la Curva, creemos, ¿no? Igual tú ahora me matizas los datos, pero creo que se han desarrollado más de 60 proyectos en 20 países. Creo que se han movilizado más de 1000 activistas digitales por todo el mundo. Sobre este proyecto, ¿a ti qué es lo que más te ha sorprendido o qué aprendizajes se pueden extraer de Frena la Curva para que no sea un proyecto isla y que se pueda replicar y se pueda generalizar en otros ámbitos y en otras situaciones? Las cifras son lo de menos porque es un proyecto muy cualitativo y no cuantitativo, pero creo que los datos que referenciabas los publicamos a mitad del proceso y quedaron superados, ¿no? Al final me parece que fueron 103 proyectos impulsados desde las diferentes convocatorias, ¿no?, que desbordó Frena la Curva en Brasil, en Chile y en México, además de en España, efectivamente más de 20 países y al final unas 2000 personas implicadas, que es una barbaridad. Yo creo que la clave de Frena la Curva que activamos desde el laboratorio de Aragón Gobierno Abierto con un código genético determinado, que ahora contaré, que está relacionado con los 6 vectores del HIP, ¿no?, pero que enseguida desde el minuto 1, desde el día 1, implicamos a diferentes actores, diferentes instituciones, hackers, activistas, ONGs, voluntarios, ¿no?, y que nos supera con mucho y es tan grande porque acabamos implicando a 300 organizaciones. En fin, bueno, pues ha sido la experiencia más intensa y brutal de mi vida, ¿no? Porque prácticamente esos volúmenes de impacto se alcanzaron en 50 días. Luego aún mantuvimos un pequeño tensión unas semanas, pero el proyecto se fue diluyendo en lo que era el nodo de España y de Aragón, aunque luego ha tenido, pues por ejemplo, hace un par de semanas me dijeron que Perú, Frena la Curva, se había constituido como ONG y estaba actuando como tal. O sea que tú revoloteas la mariposa y no sabes qué tipo de terremotos estás generando al otro lado del mundo, ¿no? Como aprendizaje, bueno, pues en fin, ya os decía que en el código genético de Frena la Curva, una de las cosas que inoculamos fue esa idea de los proyectos basados en 6 vectores, que son los 6 vectores del hexágono de la innovación pública, y cuán potencial es un proyecto que cumple a rajatabla esos 6 vectores, ¿no? Cuando tú trabajas en base a esos 6 vectores, la cosa puede crecer muchísimo. Es verdad que estábamos en un momento histórico determinado y que, no obstante, supimos leer, ¿no?, que supimos intuir que iba a haber un stock de tiempo libre y de energía social disponible que había que canalizar, que había que generar autopistas para toda esa gente que de repente se había ido a casa y no podía ir al gimnasio, no podía estar de cervezas y tal, y estaba frente al ordenador, ¿no? Y cuando, en fin, después de cuidar a los críos, o si no tenías críos, o después de hacer la comida y tal, pues evidentemente, y después de teletrabajar, había todavía muchas cosas que hacer y además se estaban generando problemas y desafíos sociales constantemente, ¿no? Con lo cual había que hacer ahí un matching entre una oferta y una demanda de desafíos sociales.